Muy bien, voy a pedir si me pueden poner el PowerPoint de la predicación para que podáis también seguir los versículos en pantalla. El título de la predicación de esta mañana, como podéis ver, es El Dios de las causas perdidas. Y quiero hablar en esta mañana de un Jesús que es una fuente de esperanza en medio de los imposibles humanos. De ahí la última canción que hemos estado cantando. El texto de esta mañana quiere llevarnos a la conclusión de que no hay nada imposible para Dios. No hay absolutamente nada que se escape del control de Dios. Y lo que nosotros a veces consideramos una causa perdida es simplemente una oportunidad para Jesús de mostrar su poder y su gloria. Por eso los creyentes, los hijos de Dios, somos llamados continuamente a confiar incluso en medio de las situaciones que nosotros ya hemos dado por imposible. Quizá tú piensas que tu matrimonio está tan deteriorado, pues que no tiene ningún arreglo. O te duele tanto ver cómo tus hijos se han alejado del Señor, que ves muy difícil que regresen a Él. O quizás llevas tanto tiempo luchando con un pecado concreto que has asumido la mentira de que nunca podrás vencerlo. O quizá has tenido un conflicto tan grande con un hermano o una hermana en la fe que consideras que la reconciliación es un imposible. Así que si alguna vez has pensado, mira, ya no hay nada que hacer, ya no hay solución, no le veo ninguna salida, esta predicación es para ti. Hoy vamos a ver que cuando todo parece perdido, el creyente está llamado a confiar en el Dios de las causas perdidas. Y quiero en primer lugar que me acompañéis al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo del 21 en adelante. Marcos, capítulo 5, del 21 en adelante. Y vamos a ver en primer lugar, en esta historia, la fe de un padre tremendamente angustiado. La fe de un padre tremendamente angustiado. Dice así el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, Jesús se encontraba en la región de Gadara, se ve al principio del capítulo 5, y ahora va a pasar a la región de Capernaum. Dice que pasando, cuando llegó a Capernaum, se reunió alrededor de él una gran multitud, y estaba él junto al mar. Y ahora aparece aquí un personaje importante. Y vino uno de los principales de la sinagoga, de los líderes de esa sinagoga, de esa iglesia judía, llamado Jairo. Y luego que le vio, ¿qué hizo? Se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven, Jesús, pon tus manos sobre ella para que viva, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Vamos a parar aquí un momento. Mirad, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la pérdida, la muerte, son realidades de este mundo caído que tarde o temprano van a llegar a nuestras vidas o a nuestro entorno más cercano. Sin excepción. Es inevitable. No importa que tú seas rico o seas pobre. No importa que seas joven o seas rico, no importa tu nacionalidad, tu trabajo, ni siquiera, escucha bien, no importa ni siquiera tu fe. Estas cosas simplemente van a llegar a nuestras vidas. Y aquí tenemos a Jairo, un prestigioso líder religioso, una autoridad en la sinagoga de su región, un hombre moralmente respetable en Capernaum, que vivía con una profunda devoción hacia Dios. Porque escucha bien, no importa que tú seas un hombre o una mujer de Dios, eso no te exime de experimentar la realidad de la enfermedad, del dolor, el sufrimiento o la pérdida. Y aquí tenemos a Jairo, postrado a los pies de un carpintero de Galilea llamado Jesús de Nazaret. Normalmente son las personas desesperadas las que acuden a Jairo como líder espiritual para que él les ayude. Pero aquí tenemos a un Jairo desesperado que acude y se postra ante Jesús. Y quiero ser muy enfático en esto, porque me parece un detalle fundamental.
Si te fijas, es la necesidad, es ese gran problema que Jairo tiene con su hija que está agonizando y a punto de morir, lo que le ha llevado a postrarse a los pies de Jesús. Lo que no consiguieron sus años de estudio, lo que no consiguió sus años de servicio en la sinagoga, lo que no ha conseguido todo su conocimiento del Antiguo Testamento, lo ha conseguido el sufrimiento. El sufrimiento va a llevar a Jairo a una experiencia íntima, personal y transformadora con Jesús. Y es que, a menudo, Dios utiliza las pruebas que nosotros experimentamos para llevarnos a través de esas pruebas a experiencias con Dios que van a contribuir en nuestro crecimiento espiritual. Mirad, aunque parezca paradójico, son precisamente a través de estas experiencias difíciles de dolor y de sufrimiento cuando los creyentes, los hijos de Dios, han tenido las experiencias más reales y provechosas con Dios. Piensa, por ejemplo, en la vida y el testimonio de Job. Pero piensa en este hombre, piensa en Jairo. ¿Qué es lo que está llevando a Jairo a postrarse a los pies de Jesús? Su hija. Con tan solo 12 años, dice literalmente en el texto que estaba agonizando y posteriormente va a decir que estaba muriendo. Y el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas dice además que esta era la única hija que Jairo tenía. Así que yo quiero que tú mires el corazón de este padre. Un hombre que ha pasado toda su vida sirviendo al Señor, guiando a otros en la sinagoga, enseñando las Escrituras con fidelidad, pero ahora no puede hacer absolutamente nada por su amada hija. Jairo la está viendo apagarse y por su mente solo pasan los 12 años que ha tenido con ella, de abrazos, de risas, de juegos, pero ahora solamente queda el silencio de una niña que se le escapa entre los dedos. Y en su interior solo hay una súplica. Jesús, haz algo. Jesús, por favor, haz algo. Jesús, haz algo. Y los que somos padres podemos empatizar muy bien con Jairo, porque cualquier padre estaría dispuesto a dar su vida para que su hijo viviera. Y Jairo sabe que él no tiene mucho tiempo que perder para estar preocupándose por guardar las apariencias de un prestigioso líder religioso. Él va a hacer todo lo que esté a su alcance para salvar a su hija, aunque eso le cueste perder todo su prestigio o incluso su trabajo en la sinagoga. Pero entonces va a ocurrir algo inesperado. Algo que va a poner a prueba la fe que Jairo había mostrado hasta este momento en Jesús. Porque escucha bien, Dios pone a prueba nuestra fe. La fe puesta a prueba. Fíjate lo que dice a partir del versículo 25. De repente aparece en la escena otro personaje, una mujer. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho ¿de qué? De muchos médicos. Y había gastado todo, es interesante, dice que había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12. Esta mujer con flujo de sangre, ¿cuántos años llevaba con su enfermedad? 12. Así que en el mismo año en el que una comenzó a vivir, la otra comenzó a sufrir. Y estas dos historias, que hasta este momento eran totalmente independientes, cuando se toparon con Jesús, quedaron unidas para siempre. Esta mujer no solamente tenía un grave problema de salud, tenía también un grave problema social y religioso, porque ella era considerada impura debido a toda esta secreción de sangre, pero no solamente ella era considerada impura, sino todo lo que ella tocase. Fíjate lo que dice, para que entendáis el contexto, el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, acerca de esto. En el capítulo 15, versículo en adelante dice, si una mujer tiene muchos días, quiero que
que percibas cómo se debería estar sintiendo la mujer, ¿vale? Si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura. La mujer permanecerá impura todo el tiempo que dure la secreción. Y sigue diciendo, cualquier cama sobre la que ella se acueste, cualquier objeto sobre el que ella se siente durante ese tiempo, quedará impuro. Cualquiera de ustedes que toque estas cosas, también quedará ceremonialmente impuro. Esta mujer, debido a su enfermedad, tenía prohibido asistir a la sinagoga o al templo. Y a su vez, nadie querría estar cerca de ella ni tocarla para no quedar también impuro. Así que yo quiero que imagines a esta mujer que lleva 12 años así. Piénsalo bien, sus hijos no pueden tocarla, su esposo no puede abrazarla. 12 años sufriendo de impureza, sin poder llevar una vida normal en ningún sentido. Esta mujer sabe lo que es sufrir vergüenza, rechazo, soledad, marginación. Y por si fuera poco, el texto que hemos leído dice que había gastado todo lo que tenía, había probado toda clase de remedios, toda clase de médicos, y no obtuvo ningún resultado. Esta mujer está en la desesperación más absoluta. Es una causa perdida. Así que esta mujer no tiene esperanza de poder poner solución a su problema, hasta que se entera que Jesús de Nazaret está en Capernaum. Y al igual que Jairo, ella decide olvidarse del qué dirán, del qué pensarán de mí, y llegar sí o sí hasta Jesús, porque está convencida de que si ella es capaz de tocar el borde del manto de Jesús, sería sanada. Ahora, yo quiero que tú veas que la fe verdadera nos permite seguir confiando aun cuando enfrentamos problemas que desde una perspectiva humana parece que ya no tienen ninguna solución. Ni los médicos han podido hacer algo y ha gastado todo lo que tenía y antes le iba peor. Pero ella tiene fe en Jesús. Y Dios suele usar este tipo de circunstancias que parecen imposibles para hacer más evidente su poder en nuestras vidas. Dice el versículo 29, que cuando ella toca el borde del manto de Jesús, dice, y enseguida, inmediatamente, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, Jesús, por favor, ¿estás viendo que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado? Nada más tocar a Jesús, esta mujer siente que la hemorragia se detiene. Lo que los médicos no han conseguido en 12 años, Jesús lo ha hecho en un instante y gratis. Ahora bien, ella sabe que lo que acaba de hacer puede meterla en graves problemas. ¿Por qué? Porque ella era considerada impura y tenía prohibido tocar a nadie, y mucho menos a un hombre, y mucho menos a un rabí, y mucho menos hacerlo en público. Por eso ella se esconde. Ella tiene temor de lo que le puede pasar. Quizá ella está esperando una reprensión dura por parte de Jesús, pero muy lejos de eso. Lo que Jesús va a hacer es recibirla y consolarla. Mirad, muchos de nosotros, quizás como la mujer, llevamos años cargando en silencio con algo que nos está consumiendo, pero ya no lo llevamos a Jesús porque quizás pensamos que ya es demasiado tarde, o que hemos fracasado demasiadas veces, o que quizás Jesús no nos escuche, seguro que hay cosas más importantes, o que simplemente no le importe. Y quizá, como esta mujer, tú has intentado en la medida de tu fuerza hacer todo lo que estaba en tu mano, pero nada de eso ha funcionado y simplemente ha traído más frustración a tu vida. Pero Jesús está esperando que acudas a Él sin miedo.
Él no se asusta por tu impureza ni por tus años de fracaso. Jesús no va a rechazarte. De hecho, Jesús nos llama, nos invita a tener esa fe que actúa, que busca activamente, diariamente, día a día, ese toque del Señor. Pero ahora Jesús va a hacer algo muy extraño. Porque no olvidemos que Jesús y Jairo iban caminando hacia la casa de Jairo, donde se encontraba su hija agonizando, a punto de morir, una niña de 12 años. La niña se está muriendo, no hay tiempo que perder. Y sin embargo, ¿Jesús qué hace? Se detiene. Y parece no tener ninguna prisa. Además pregunta en medio de la multitud que quién le ha tocado. Cuando todo le aprieta. La pregunta parece no tener ningún sentido, porque él está apretujado por persona. Pero Jesús sabe distinguir muy bien entre el roce de los curiosos y el toque de la fe. Y además hay más de una razón por la que Jesús hace esta pregunta en público. Él no puede dejar que este milagro pase desapercibido. Jesús quiere sacar a la luz lo que esta mujer estaba tratando de mantener en secreto. Por eso Jesús dice que él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que le podía pasar, y sabiendo lo que había sido hecho, dice el texto, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. La sinceridad ante Jesús. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hay varias cosas que Jesús quiere enseñarle a esta mujer. Mirad, esta mujer pensaba que tocando el borde del manto de Jesús quedaría sana. Y Jesús le va a enseñar con estas palabras que su sanidad no se debe al toque supersticioso de un manto, sino a la fe que ella ha depositado en Jesús. Tu fe te ha hecho salva. Es tu fe, no es el manto. Es la fe, no es el manto. La ropa no tiene poder. De hecho, ni siquiera la fe tiene poder en sí mismo. Porque tú puedes tener una gran fe, pero estar equivocado en el objeto de tu fe. Y entonces, esa fe no servirá de nada. Os pongo un ejemplo. Imaginaos a una persona que está al borde de un precipicio. Y esta persona dice, oye, yo tengo una gran fe de que si me tiro por aquí voy a flotar y no me va a pasar absolutamente nada. Y él tiene toda la fe del mundo en eso. Y no hay quien lo pare. Así que salta. ¿Podrá su fe salvarle? No. Porque no es en sí la fe ni la cantidad de fe lo que salva, sino el objeto de la fe. Es necesario que nuestra fe esté puesta en el lugar correcto, no servirá de nada. Amigo, tú puedes ser muy sincero en lo que crees, pero también puedes estar sinceramente equivocado. Lo importante no es la fe ni la gran cantidad de fe que tengamos en algo, sino que la tengamos puesta en el lugar correcto. Por eso Jesús va a aprovechar esta conversación para exaltar la fe de esta mujer, pero también para corregir su teología. Y Jesús está haciendo pública esta conversación, porque Él quiere que todos vean y que todos reconozcan a partir de ese momento que esta mujer iba a quedar ceremonialmente limpia, ya no se tiene que esconder, ya no tiene que huir, ya no tiene que sufrir el rechazo. Ahora va a comenzar a llevar una vida normal sin ser rechazada. Mira qué interesante. Antes hemos dicho que si esta mujer tocaba algo, ese algo que tocaba, ¿qué le pasaba? También se volvía impuro. Al dejarse tocar Jesús, ¿sabéis lo que Jesús está haciendo? Está asumiendo la impureza de esta mujer. Y a la misma vez la está dejando a ella plenamente limpia. ¿Sabías que eso es precisamente lo que Jesús ha hecho contigo y conmigo? Y con todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. También nosotros, debido a nuestros pecados, éramos impuros delante de Dios. Pero si nosotros acudimos a Él con la fe de esta mujer, reconociendo que solamente Él puede ayudarnos, que Él es nuestro Señor y Salvador, Él está dispuesto a asumir nuestra culpa, a cargar nuestro pecado sobre Él
y librarnos de aquello que tanto nos atormenta y que se llama pecado. Él desea limpiarnos a cada uno de nosotros como lo hizo con esta mujer. Pero fijaos qué bonito, en el versículo 34, Jesús primero le llama hija. Hija. Y esto no es simplemente una fórmula cariñosa. La palabra hija nos está hablando de una nueva realidad espiritual. Esta chica, esta mujer, ahora forma parte de la familia de Dios. Hija, de hecho le dice, tu fe te ha hecho salva. Así que esta mujer, que se había acercado a Jesús simplemente para obtener sanidad física, ha encontrado mucho más que eso. Sanidad y salvación. Por eso Jesús le dice ahora, vete en paz. La paz a la que Jesús se refiere va mucho más allá de la simple sanidad física. De otro modo, en el momento en que viniese otra enfermedad, se le iría la paz. Pero no está hablando de esa paz temporal. Jesús está hablando aquí de la paz para con Dios. ¿Recordáis el famoso texto de Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, dice el apóstol Pablo, ¿tenemos qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer había alcanzado la reconciliación con Dios. Esta mujer por la fe obtuvo mucho más de lo que ella quería y lo que ella buscaba. Más de lo que hubiera podido imaginar. Pero, ¿dónde está Jairo? No nos olvidemos de Jairo. Imaginad la ansiedad que Jairo estaba sintiendo hasta este momento. Imagino que los discípulos también tendrían que estar irritados por cómo Jesús estaba actuando. Porque desde un punto de vista humano, no era lógico la manera en la que Jesús está actuando. De hecho, cualquier médico diría, oye, eso es una negligencia médica. Mira, la enfermedad de esta mujer había durado 12 años. 12 años, no importa si tienes que esperar un par de horas más. Pero el problema de la niña es urgente. Se está muriendo, Jesús se está agonizando. Aquí en esta iglesia tenemos muchos médicos, gracias a Dios. Pues os pongo un ejemplo. Imaginad que en una sala de urgencia hay una mujer que tiene una enfermedad crónica y lleva 12 años con esa enfermedad. Puede esperar. Pero también hay una niñita de tan solo 12 años que se está debatiendo literalmente entre la vida y la muerte. Y por si fuera poco, Jairo, el padre de la niña, ha llegado antes a urgencia. ¿A quién deben atender los médicos? Y si el médico, por atender a la mujer mayor con flujo de sangre, desatiende a la niña y esta niña muere, los padres pueden denunciar al hospital o a los médicos. Pero Jesús se detiene y atiende a la mujer del flujo de sangre primero. ¿Por qué? Estoy seguro que Jairo y los discípulos por dentro estarían pensando, ¿qué estás haciendo, Jesús? ¿Será que no se ha enterado de la gravedad del asunto? O vamos rápido, o será demasiado tarde. Pero Jesús no se da prisa. Y sucede lo que Jairo tanto temía. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija, Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que se oyó lo que se decía, dijo a Jairo, al principal de la sinagoga, no temas, Jairo, cree solamente. Yo quiero que tú imagines la escena. Hace un rato que Jairo camina con taquicardia. Y ahora Jairo ve a lo lejos a un grupo de amigos que estaba en su casa cuidando a su hija, que se acercan hacia él. Y él ya percibe que el rostro de ellos está muy serio. Así que de inmediato él sabe que algo ha ocurrido y no tienen cara de buena noticia. De repente el temor le sobrecoge. Se le hace un nudo en el estómago. Su corazón se encoge. Y sus amigos le dan la noticia. Jairo, lo siento mucho. Tu hija ha muerto.
Solo unos minutos antes, Jairo todavía guardaba un rayo de esperanza. Pero ahora todo está perdido. ¿Por qué se tuvo que interponer esa mujer en nuestro camino? ¿Por qué Jesús se detuvo? ¿Por qué no hizo nada? Ya no hay nada que hacer. Ahora es una causa perdida. Pero entonces Jesús, que conoce el corazón de Jairo y lo que está pasando por su mente, le dice: no temas, cree solamente. No importa cuán terrible parezca una situación, Jesús sigue al control. Y Él no está llegando tarde al encuentro con la hija de Jairo. Simplemente, nuestra noción del tiempo es muy diferente y es completamente inadecuada para juzgar la noción del tiempo que tiene Dios. Mientras para Jairo ya era demasiado tarde, para Jesús las cosas están sucediendo según lo previsto. Y eso nos enseña que no podemos pretender que Dios se acomode a nuestro horario, a nuestros planes, y que haga las cosas como nosotros queramos que las haga y cuando queramos que las haga. Porque si actuamos así, entonces nuestra vida se va a llenar de confusión y también de frustración al ver que las cosas no siempre suceden como nosotros pensamos que deberían suceder. Y entonces empezaremos a dudar de Dios y a dudar de su bondad y a dudar de su soberanía. Por eso Jesús le dice a Jairo: Jairo, no temas. Cree solamente, confía en mí. Déjame hacer las cosas en mi tiempo y verás que es infinitamente mejor que en el tiempo tuyo. De hecho, gracias a lo que los hombres consideraban un retraso, una tardanza, tanto Jairo, su hija, como la mujer del flujo de sangre, van a recibir mucho más de lo que ellos habían pedido. Hermano, hermana, ten paciencia si las cosas no están sucediendo como a ti te gustaría. Y sigue buscando y confiando en Jesús, porque así vas a recibir más de Él. Además, hasta este momento, Jairo había demostrado tener fe en un Jesús que podía sanar a su hija enferma. Pero Jesús va a aumentar la fe de Jairo, enseñándole que Él no solamente tiene el poder sobre la enfermedad, también el poder sobre la muerte. Y ahora se lo va a demostrar. Dice que no permitió Jesús que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, de Jairo, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Mirad, en la cultura judía, la falta de llantos, de lamentos en un funeral era considerada una deshonra. De hecho, llorar en los funerales se convirtió en una profesión, por la que te pagaban incluso. No sé si lo sabíais. No sé si alguna vez habéis escuchado el término plañideras. En España había hasta el siglo XVIII, también conocidas como las lloronas. Eran personas, mujeres, a las que la familia del fallecido contrataba, les pagaba un sueldo para que lloraran durante el sepelio de un desconocido. Y la cantidad de llorones en un entierro, pues dependía de lo que la familia pudiera pagar. Si eras una familia pobre, pues pagabas 2 lloronas. Eras una familia más adinerada, pues pagabas más lloronas. La familia de Jairo debía ser muy rica porque por los otros evangelios, los pasajes paralelos nos dicen que eso estaba lleno de un gentío llorando y lamentando. Y entrando Jesús les dijo a la llorona y llorones: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y las lloronas ahora se burlan de él y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos estos incrédulos, tomó al padre y a la madre y a la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Mirad, la niña sí estaba realmente muerta, ¿vale? Y Jesús lo sabía. De hecho, si leemos este mismo pasaje, los evangelios paralelos, se nos dice que Jesús sabía que estaba muerta. Cuando Jesús dice la niña no está muerta sino duerme, está usando esa imagen del sueño para enseñar que la condición de la muerte de esta niña era temporal porque Él la iba a resucitar. ¿Pero os habéis dado cuenta? En un instante, la multitud de llorones profesionales han pasado del llanto a la burla. Los incrédulos nunca verán desde la perspectiva de Dios.
Así que para ellos, nuestra fe es un motivo de burla, de risa. Sí, resucitar, venga ya. Por eso Jesús echa fuera a los hipócritas e incrédulos y se queda solo con el Padre, la Madre y 3 de sus discípulos. Y vamos a ver cuál es el resultado de esta fe en Jesús. Dice el versículo 41, que Jesús, tomando de la mano a la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Mirad, no se puede entender este texto en toda su profundidad si no conocemos el contexto también de la cultura judía. Así como hemos dicho antes, que una mujer con flujo de sangre, cuando tocaba a alguien, ese alguien también quedaba ceremonialmente impuro, aquel que tocaba a un muerto se le consideraba también en impureza ceremonial. Pero a Jesús parece no importarle eso, porque fijaos lo que hace. Toma la mano de la niña y le dice en arameo, Talita. Nuestras versiones lo traducen como niña, aunque eso no recoge fielmente el significado de la palabra. Talita es un diminutivo, es una forma cariñosa con la que los padres se referían a sus propios hijos pequeños. Es como decir, cariño, mi amor. Y lo segundo que le dice es, cumi, levántate, despierta. Mirá, Jesús está haciendo lo que harían los padres de la niña cualquier mañana. Jesús se sienta al borde de la cama, toma cariñosamente la mano de su hija y le dice, cariño, es hora de levantarse. ¡Qué imagen tan bonita! Porque Jesús se está enfrentando al peor enemigo del ser humano, a la muerte. Y el poder de Jesús es tan grande y supera tanto al poder de la muerte que agarra de la mano a la niña, levanta su mano con cuidado como si simplemente estuviera dormida y le dice, levántate. Cuando Jesús habla, hasta los muertos oyen. Es como si Jesús estuviera diciendo, si yo te tengo de la mano, la muerte no es más que como estar dormido. Y Jesús no solamente está demostrando aquí su poder, también su ternura, su cuidado. Mirad, cuando yo estoy en el parque con alguno de mis hijos y veo que hay un peligro, un perro de raza peligrosa, un perro grande, cualquier cosa, rápidamente le doy la mano a mis hijos, a mi hijo. Y mi hijo sabe en ese momento, cuando yo le aprieto la mano, que hay un peligro alrededor. Pero mientras yo sostengo su mano, él se siente a salvo y protegido, se siente seguro. Y aquí vemos a Jesús actuando como el Padre por excelencia. Él es el único que en la noche más oscura puede darte la mano y decirte, cariño, es hora de levantarse, confía en mí. ¿Y sabes por qué eso es posible? Que la mujer del flujo de sangre tocara a Jesús y que Jesús tomara de la mano a esta niña ya fallecida es una ilustración de lo que Jesús haría poco tiempo después por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él vino a asumir nuestra impureza para otorgarnos su pureza. Él fue a la tumba para que nosotros pudiéramos salir de ella. Jesús soltó la mano del Padre en la cruz del Calvario, Elí, Elí, lama sabactaní, ¿por qué me has abandonado? Para que nosotros hoy pudiéramos asir nuestra mano firmemente al Dios Todopoderoso, sabiendo que Él nunca nos soltará. Y la niña se levantó, dice el texto, y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero Jesús mandó que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Mirá, el milagro de la resurrección fue tan real que esta niña no solamente recobró la vida, recobró el apetito de un adolescente. Jesús tiene que decirle, oye, darle de comer, yo ya he hecho este milagro, el otro lo encargáis vosotros. Hermano, hermana, esta mañana Jesús te recuerda que no importa cuán indigno tú te sientas, ni cuán grande sea tu impureza o pecado, Jesús está deseando recibirte. Para Él, tú no eres una causa perdida. No existen las causas perdidas para Jesús.
Pero Jesús sí quiere de nosotros esa fe que actúa. Esta mujer tuvo que dejar a un lado la religiosidad, el temor al que dirán y salir en búsqueda de Jesús. Jairo tuvo que postrarse delante de Jesús, delante de todo el mundo, sabiendo que eso podía poner en riesgo su reputación. La verdadera fe actúa. Renuncia a toda confianza en sí mismo y reconoce que Cristo y solo Cristo es el único salvador de nuestras causas perdidas. La muchedumbre aquel día apretaba a Jesús, pero no recibió nada de él. La mujer lo tocó y sí, recibió el milagro. Actúa. No te conformes con ser parte de la muchedumbre que escucha acerca de Jesús. Jesús no quiere una iglesia convertida en muchedumbre de personas que rodean a Jesús, pero que no reciben algo de Él. Ten fe, busca ese toque diario del Señor. Y si estás pasando por una situación horrible, si tú llevas tiempo orando para que Dios responda a una petición y te ayude en medio de tu aflicción, recuerda, Dios no solamente sabe lo que tiene que hacer en situaciones que a nosotros nos parecen difíciles y nos desesperan. También sabe cómo tiene que hacerlo y cuándo tiene que hacerlo. Lo que muchos consideraban una tardanza, en realidad era parte de su amor. Porque al final, Jesús les dio mucho más de lo que habían pedido. Jairo esperaba simplemente la sanidad física de su hija, pero gracias a la tardanza pudo conocer a Jesús no solamente como sanador y milagrero, sino como el autor, el dueño y el Señor de la vida. Dios nos muestra su amor, no haciendo las cosas a nuestro tiempo, sino a su tiempo. Ten fe en Jesús. Ahora, yo sé que esto es fácil de creer cuando todo va bien, pero cuando lo estás pasando mal, cuando las pruebas no te dejan dormir, cuando tus lágrimas son el pan de día y de noche, y le preguntas a Dios, Dios, ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué no escuchas mis oraciones? ¿Por qué haces oídos sordos a mi ruego? El Señor te está mirando con ternura y en su amor te hace esperar para ayudarte a tener una perspectiva correcta de la realidad. El Señor en su infinita sabiduría sabe lo que es mejor para tu vida. ¿Hay algo en tu vida que se está demorando? ¿Algo que deseas que ocurra? ¿Que haya un cambio, una intervención de Dios y pasa el tiempo y te da la sensación de que Jesús no hace nada? ¿Estás pensando en rendirte, en tirar la toalla? ¿Has dado la causa por perdida? Recuerda que Jesús es el Dios de las causas perdidas, de todas las causas perdidas. Jesús te ama intensamente. Él sabe lo que hace, descansa en Él. Pronto será la hora de levantarse y mientras tanto sigamos acudiendo, mirando y bebiendo a la fuente de toda esperanza, que es Jesucristo. Mira, tu única y mi única y verdadera perdida, ¿sabéis cuál era? Nuestra eterna salvación. Todos hemos pecado contra Dios y eso sí era una causa perdida. No había forma de resolver ese problema a menos que Dios decidiese intervenir. Y eso fue precisamente lo que Dios hizo a través de la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesús. Y si Jesús ha resuelto el mayor de nuestros problemas, ¿cómo no vamos a confiar en Él en los problemas más pequeños de la vida? Hoy Jesús te invita a ti y a mí a tener de nuevo fe en Él, reconociendo que Él y solamente Él es el Dios de las causas perdidas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y de manera especial, hoy oramos por aquellos hermanos y hermanas que están pasando por situaciones difíciles, que llevan tiempo orando, deseando ver una respuesta y no la ven. Señor, mantén firme la fe de nuestros hermanos. Que ellos puedan seguir confiando y descansando en el Dios de las causas perdidas. Tú no eres solamente el Dios de lo posible, también de lo imposible.
Y así como tú demostraste tu poder con la mujer de flujo de sangre que había perdido toda la esperanza, y tu poder con la hija de Jairo, sigue actuando y demostrando tu poder en nuestras vidas. Te ruego que nos des esa fe viva en ti, esa fe que actúa y que busca diariamente ese toque de Jesús. Y todo esto lo pedimos y lo rogamos en el nombre de tu Hijo. Amén, Señor. Pues si os parece, nos despedimos ya con esta predicación. No hay más anuncios ni nada, así que el Señor os bendiga y que tengáis una buena semana.